Gracias, queridas compañeras y queridos compañeros. Voy a leer un discurso que dedico a nuestro querido compañero presidente, Gustavo Petro Urrego. Y se llama Junto al pueblo de la Medialuna Sur de Bogotá. Al pueblo que habita la Medialuna Sur de Bogotá, un saludo lleno de respeto y gratitud. Saludo a las comunidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, mi querido barrio natal, Bosa, Usme, a la gente que viene de Sumapaz, San Cristóbal, Rafael Uribe, Tunjuelito, abrazos para todas y todos. Los barrios populares de Colombia nacieron en medio de condiciones siempre difíciles. Son el fruto de las luchas perseverantes de quienes llegaron del campo, muchas veces huyendo de la violencia, y encontraron en la ciudad no un refugio, sino un territorio que había que ganar y construir. Recordamos hoy cómo esos espacios surgieron de la resistencia de comunidades, primero en casas de cartón, en medio de masacres, como ocurrió con el barrio Policarpas a la Barrieta, y de muchas persecuciones, territorios inhóspitos, donde la gente con sus propias manos y organizada en juntas de acción comunal, levantó viviendas, salones comunitarios, calles, colegios, parques, tiendas, escuelas y centros de educación popular como aquí en Ciudad Bolívar. Aquí la gente que llegó desplazada de la violencia, luego de reconstruir su vida, emprendió nuevas luchas esenciales para la protección de la vida. Hablamos de la defensa de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, frente a la minería y la destrucción ambiental, de la defensa de los humedales, de la acción de las comunidades para resistir la difícil realidad del relleno sanitario de Doña Juana, de la organización territorial del campesinado de Sumapaz y de la resistencia de los pueblos originarios de la sabana de Bogotá. Por eso quiero repetirlo, hoy venimos aquí con Aida a rendir homenaje y reconocimiento al valeroso pueblo que habita el sur de nuestra ciudad capital. También hoy, desde el sur de Bogotá, quiero responder los ataques de la extrema derecha y de su desgastado y cada vez más resentido líder, Álvaro Uribe Vélez, contra el presidente Gustavo Petro. Lo hago consciente de que no estamos hablando de hechos aislados, sino frente a una cadena de persecuciones que a lo largo de su vida pública y también en el ejercicio de gobierno han buscado minar su honra, destruir su liderazgo y en los momentos más oscuros, incluso de nuestro gobierno, atentar contra su vida. Hoy, esas mismas fuerzas intentan abrir un nuevo capítulo, el de su judicialización en escenarios internacionales, como si no bastara ya
con la campaña sucia que han promovido aquí en Colombia. Pero lo digo con tranquilidad, pero también con firmeza. Vamos a proteger al presidente Petro y a nuestro gobierno. Lo que estamos presenciando no es otra cosa que una inversión perversa de la verdad. Los criminales pretendiendo erigirse en jueces, los victimarios intentando ocupar el lugar de las víctimas, quienes han vivido del delito queriendo dar lecciones de moral pública. En Colombia, por momentos parece que los culpables acusan y los inocentes deben defenderse. Sin embargo, la historia es clara y no admite manipulaciones. Gustavo Petro, digámoslo clarísimamente, ha sido quien enfrentó la parapolítica, quien contribuyó a que muchos responsables rindieran cuentas ante la justicia y quien desde el gobierno ha liderado una lucha implacable contra el narcotráfico, con incautaciones históricas de miles de toneladas de cocaína. Por eso, no nos confundamos y no dejemos que nos confundan. No es por vínculos inexistentes con narcotraficantes que atacan al presidente. Lo que realmente no le perdonan es haber cumplido su palabra. No soportan que este sea un gobierno que ha puesto en el centro al pueblo colombiano, que ha trabajado todos los días por superar la pobreza, por impulsar la reforma agraria largamente postergada, por llevar desarrollo a los territorios históricamente abandonados en las zonas rurales y urbanas, por defender la vida y proteger la naturaleza como principios irrenunciables. Eso es lo que la extrema derecha y Álvaro Uribe odian, eso es lo que temen, eso es lo que les incomoda. Eso es lo que quieren que no siga, lo que quieren detener, atacando también al pacto histórico y a nuestra candidatura. Y frente a ello, nuestra respuesta debe ser la claridad, la dignidad y la firme decisión de seguir defendiendo un proyecto de país más justo, más democrático y profundamente humano. Explicar quién es Gustavo Petro no es un ejercicio de propaganda política ni politiquera. Es un simple ejercicio de memoria. Es recordar con hechos concretos al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, al gobernante que llevó la medicina preventiva y la educación hasta los barrios del sur, que dignificó el trabajo de los recicladores, que defendió los cerros como patrimonio de la vida y que luchó por una Bogotá más humana y social. Fue él quien se ha negado obstinadamente a aceptar que el Hospital San Juan de Dios quedara condenado al abandono y quien persistió hasta hacerlo realidad hoy nuevamente, que esté al servicio de la gente, salvando vidas donde antes se quería
que solo hubiera ruinas. Por eso Petro es odiado por quienes quieren mantener la injusticia en nuestra sociedad. Fue Gustavo Petro quien defendió a los habitantes de calle, quien garantizó el derecho a la movilización social sin represión policial y quien impulsó subsidios para que los sectores más necesitados pudieran acceder al agua potable, reconociendo que el agua no es un privilegio, sino un derecho de todas y todos. Y lo que hizo cuando era alcalde es lo que hoy continúa haciendo como presidente desde el gobierno nacional. Esto es gobernar para la vida, para la dignidad, para quienes históricamente han sido excluidas y excluidos. Por eso, a Petro lo quiere tanto la gente trabajadora. La gente que todos los días sale a ganar su vida en estos barrios. Ustedes, la gente que todos los días sale a ganar su vida en estos barrios, desde la madrugada hasta bien entrada la noche. Por eso, cuando algunos intentan manchar su trayectoria, el pueblo responde con memoria, con mayor respaldo y simpatía al gobierno, porque lo vivido no se borra, porque las transformaciones reales van cambiando la realidad social y la conciencia política de la gente. La gente del sur lo sabe, lo ha sentido, lo ha vivido y por eso reconoce, defiende y seguirá defendiendo un proyecto que ha cambiado y seguirá cambiando la situación de millones de colombianos y colombianas. Por eso va a elegir el pueblo colombiano el 31 de mayo el segundo gobierno progresista. Pero también, compañeras y compañeros, debemos decirlo, a diferencia de la extrema derecha que gira y gira en torno a su caudillo Uribe, debo decir que nuestro proyecto, el Pacto Histórico, es un proyecto colectivo y democrático que tiene muchas y muchos dirigentes políticos. Es indispensable que lo digamos para comprender por qué vamos a ganar en primera vuelta. Debemos aclararlo a la sociedad colombiana, a los medios de comunicación, a los sectores políticos y gremiales, a nuestra dirigencia, militancia, a nuestras bases. El Pacto Histórico no es un proyecto coyuntural, surgido del ingenio de un líder o de un pequeño grupo de lideresas y líderes. No, están muy equivocados quienes piensan así. El Pacto Histórico es una fuerza social, es el resultado de un largo proceso de encuentro de las izquierdas, los demócratas, los liberales progresistas, el movimiento social y comunitario, que hunde sus raíces en la historia colombiana, por lo menos desde comienzos del siglo pasado. Muchos y muchas. Somos, para decirlo en una frase,
la unión del movimiento social, de las izquierdas, de los demócratas y del liberalismo progresista. No somos el resultado de una maquinaria y una maniobra electorales. Surgimos para producir los cambios que el país necesita. Nuestra visión cuenta con el apoyo de multitudes, de millones de personas y de muy diversos sectores de la sociedad colombiana. Por eso, a pesar de que nuestro gobierno, nuestro proyecto político y nuestras candidaturas han sido sometidas a la más feroz campaña de aniquilamiento moral y político, nuestra fuerza se mantiene intacta y sigue creciendo en la sociedad colombiana. Por eso, a pesar de que lo han intentado todo, por todos los medios, hasta la antipatriótica gestión de buscar una intervención extranjera en nuestro país, fracasan una y otra vez en sus intentos y seguirán fracasando si siguen por esa vía. Por eso, produce tristeza su inhumanidad. Comprendemos su angustia y nos produce lástima su deseo de regresar al pasado. Ojalá escuchen. Ojalá escuchen el clamor del pueblo colombiano. Ojalá trabajemos juntos para acabar la desigualdad, la pobreza, la violencia, la exclusión social y territorial. Ojalá entiendan que se agotó, se acabó la paciencia del pueblo colombiano con la pobreza, con la corrupción y con la injusticia. Ojalá comprendan que el espectáculo y el maquillaje se agotaron como fórmula para distraer al pueblo colombiano. Pero si no lo quieren oír, si persisten en el odio, en la arrogancia y la pretensión de pisotear los derechos del pueblo, nos vamos a movilizar pacífica y decididamente hasta lograr los cambios sociales que requiere el país y su gente. Que no quepa ninguna duda, vamos a las urnas a derrotarlos. Nuestra fuerza proviene de nuestra unidad con el pueblo. La unidad con el pueblo es nuestra fuerza esencial. Es al mismo tiempo un principio y una razón de ser del pacto histórico. Unidad con el pueblo, democracia con el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro principio rector. Hago un llamado a acompañar este proyecto político para seguir cambiando a Colombia, a las organizaciones sociales y comunitarias, a las organizaciones sindicales y de trabajadoras y trabajadores, a las organizaciones cívicas y comunitarias, al movimiento social colombiano, a los pueblos originarios y afrodescendientes, a las víctimas, al movimiento campesino, a los jóvenes, las y los jóvenes, a las mujeres, a las organizaciones feministas, a las poblaciones diversas. A todas y todos les decimos, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, vamos a ganar en primera vuelta. Compañeras y compañeros, quiero cerrar estas palabras
Quiero cerrar estas palabras con sentimientos de gratitud hacia ustedes, habitantes del sur de Bogotá. En las elecciones del pasado 8 de marzo, en esta parte de la ciudad, 1 de cada 2 personas decidió creer en el proyecto que encarna el pacto histórico y votar por nuestras candidatas y nuestros candidatos. Ese respaldo confirma que somos la principal fuerza política. Gracias a ustedes, hoy contamos con la bancada parlamentaria más numerosa de la historia reciente. 66, óigase bien, 66 congresistas del pacto histórico. Entre ellas y ellos, 8 representantes a la Cámara por Bogotá, quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante las reformas que llevaremos al Congreso en esta nueva etapa. Pero este camino no se detiene. Esta semana dimos un paso más hacia la unidad que Colombia requiere. Hemos suscrito acuerdos con líderes y sectores diversos, como el Movimiento Político en Marcha y sectores representativos del Partido Verde. Así nace y se fortalece la Alianza por la Vida, un encuentro de progresistas, liberales reformistas y demócratas decididos a abrirle las puertas a nuevos sectores sociales y a consolidar una mayoría para la transformación. Y como si todo esto, concejalas, concejales, ediles también de estos movimientos. Y como si todo esto fuera poco, ahora no estoy solo. Camino al lado de una mujer que representa la dignidad de los pueblos, la sabiduría ancestral y la resistencia de siglos, la senadora y mayora Aida Quilpué, quien será la primer mujer indígena vicepresidenta de la República. De esta forma, compañeras y compañeros, el próximo 31 de mayo, con la fuerza del pacto histórico, con la unidad de la Alianza por la Vida, con el respaldo de la mayor bancada parlamentaria, de la mano de Aida Quilpué, las y los invito a elegirme como segundo presidente progresista de nuestra historia republicana, digno sucesor de nuestro digno compañero presidente Gustavo Petro Urrego. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva la Alianza por la Vida! ¡Que viva el pueblo digno y valiente de la Medialuna Sur de Bogotá! Adelante, compañeras y compañeros, porque vamos a ganar fulminantemente en primera vuelta. Se vive, se siente y se peda presidente. Se vive, se siente, se peda presidente. Se vive, se siente, se
¡Fuerte, fuerte!